Muy buenas noches a todos y a todas, muchas gracias por venir. Nos convoca hoy día el conversatorio en torno a la fase número 1 del proyecto de la Porteña Pintura. Esta primera fase corresponde a la problemática de lo que han sido 3 momentos. El primer momento corresponde al concepto de pintura y resistencia. Recordar que este es un proyecto impulsado, desarrollado y creado por la invitación del artista y pintor Francisco Olivares, que ha logrado convocar a diversos artistas y voluntades y curadores de la escena local para problematizar, para levantar insumos que permitan reflexionar en torno a la situación y el estado del arte, valga la ironía, de las diversas miradas que convoca la producción de la pintura en la región de Valparaíso. Y en ese contexto hoy día nos acompañan en esta mesa de conversación importantes figuras del ámbito local, principalmente vinculadas con la creación de las artes visuales. Patricio Bruna, destacado artista, consolidado dentro de la escena pictórica de los últimos 30, 40 años. He tenido la suerte de conocer su trabajo y de seguir su persistencia y su resistencia pictórica a través de su obra en todo este periodo. También nuestro querido amigo, que también fue curador de la muestra, Samuel Toro, que él de alguna manera permitió o acompañó en algunos encuadres que permitieron de alguna manera hablar del proyecto. Y bueno, nuestro querido amigo y siempre estimulante Patricio Caldera, que secunda a nuestro otro invitado, que también tiene una profunda y larga tradición en la producción pictórica de Valparaíso, con una imagen que a mi juicio logra trabajar y dar cuenta de un momento específico de lo que es la pintura en Valparaíso desde la perspectiva de la resistencia. Eso en términos como generales, no sé si me he omitido alguna o que les parece importante para efectos del registro que deba nombrar o decir. No, me parece que lo complementamos en la conversación. Al principio, cuando presentaste a Pancho, dijiste artista y pintor, y académico. Artista académico y pintor, le falta el concepto académico. El slash académico. El slash académico, sí. Bueno, hay un concepto que nosotros hemos acuñado en los últimos años, que es como el artista docente, que hemos adquirido ciertas habilidades en el tiempo y que por estrategia de subsistencia hemos derivado algunas veces con pretensiones pedagógicas, pero transmitir este conocimiento en el campo de la academia y de la investigación principalmente, que es donde yo puedo ubicar este ejercicio, ¿no? El ejercicio hoy día de poder generar registros, debate, construcción de qué es lo que es la escena pictórica desde este enfoque que es la resistencia, que es entender la pintura con la vigencia que tiene como elemento de expresión contemporánea de una situación histórica que hoy día nos convoca. Eso, de algún modo, me gustaría que pudiéramos incitar a la conversación y a la discusión, y tal vez con un par de preguntas, si están de acuerdo, como metodología. Tal vez te voy a preguntar a ti, Samuel, ¿cuáles fueron como los principales elementos conceptuales que tú pudiste trabajar con los artistas, pintores, bajo la lógica de la resistencia? Una pregunta general. O sea, podría contar primero para tratar de responder eso, más o menos el contexto de la dinámica formal como se fueron dando las cosas. Cuantitativamente no fueron muchas instancias donde nos reunimos, pero las veces que nos reunimos, que fueron 3 o 4, si recuerdo bien, y una también por audio, hice una llamada. Nos juntamos primero, fue muy formal a ver el espacio, así, actuando desde la formalidad hasta como llegar a lo más conceptual, como más o menos el cuadro, el marco conceptual de cómo. Entonces primero revisamos y ahí tomamos café y discutíamos, lo invité, o sea yo no me rajé, pero yo le invité a que tomáramos un café para conversar. Yo quería saber de manos de ellos mismos, de ellas, qué era para ellos y ella el concepto de resistencia. Y ahí se me hizo la primera conversación fue bastante rica, fue bien interesante, salieron hartas ideas y relaciones y definiciones de resistencia.
independiente de que fuera resistencia vinculada a la pintura directamente, sino que era el concepto de resistencia abierto, lluvia de ideas, el concepto de resistencia. Bueno, ahí en esa conversación se dieron algunos parámetros que también yo había investigado un poquitito, que, bueno, apareció el concepto de resistencia política, que es uno de los que más siempre resuena como bastante fuerte. Yo propuse uno que a mí me gustaba y me sigue gustando, que es la resistencia eléctrica, porque la resistencia eléctrica tiene la cualidad, no soy eléctrico, pero en términos muy generales, el elemento de resistencia físico que se pone, bueno, tiene otras cosas, pero una de las cualidades que tiene es hacer que un alto voltaje, creo, una alta intensidad de energía puede amortiguarla para que lo que llegue a la recepción, por decirlo de alguna manera, llegue de una manera adecuada a las condiciones que se necesitan para esa necesidad, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me interesaba eso porque yo decía, ¿de qué manera eso se extrapola a una relación de una resistencia de pintura regional? Está resistiendo qué cosa, como pregunta, que todavía no era una pregunta abierta, y en tanto esa resistencia, ¿qué es lo que conduce y hacia quiénes? Entonces me gustaba ese camino. También lo propuse y lo conversamos y fue bien interesante. Luego tuvimos otra reunión en un bar, porque no pudimos conseguir un lugar, eso no me acuerdo, pero fue una buena excusa. Y ahí llegaron todos, estuvimos todos a ver, sí, ahí pudimos llegar todos. Llegan todos en un bar. Sí, y ahí discutimos también más que la cosa formal del catálogo, un poco cómo iban a ser las cosas formales. Luego yo hice una pequeña entrevista, que llamé microentrevista por teléfono. Parece que tengo que la hice. Sí, me llamaste. Sí, también, sí. Y preguntando también en términos generales, yo estaba tratando de hablar, yo tengo mis apuntes de eso, sería interesante este punto, porque lo que yo escribí en el catálogo finalmente y también en el muro de la sala no son básicamente relacionados con los apuntes y las cosas que conversamos. Esto quedó como una suerte de, yo pensaba en mi blog ir poniendo como adelante, poniendo a propósito de la pintura porteña. Quizá lo haga de forma tardía, pero quedó en eso. En términos muy generales, partió como así. Podemos ir cargando y profundizando en el proceso de la conversación, así que, pero así partió. Perfecto, queda claro como el contexto. Me gustaría en ese contexto, si de alguna manera el proceso dialogante con un curador, porque convengamos, corríjame si me equivoco, de que no es muy habitual en el campo pictórico puro y duro, en estos proyectos colectivos, trabajar de la mano de un curador, porque implica, parece ser, a nivel local, que el trabajo del pintor puro y duro son más bien trabajos reflexivos, individuales, silentes, y que de tanto en tanto el acompañamiento de un curador implica la aportación, ¿cierto?, de forma, de modelo, y me gustaría saber cómo fue eso. Claro, es un prejuicio, claro, que la práctica suele corroborar. Pero bueno, quizás debido al espíritu de los tiempos neoliberales que corren, como conversábamos un poco. Acá Samuel ha sido muy generoso, él sí se trabajó, pero con su curatoría, entonces quizás por eso tampoco se acercan mucho a los pintores, muchos curadores, porque según mi punto de vista, la pintura sí es una instancia conceptual, ¿ya? Y eso discutiendo en el terreno al arte al conceptualismo, que yo siempre estaba dispuesto a discutir sobre eso. Porque pienso que hay un vaciamiento generalmente en el conceptualismo, que la pintura y el arte llevadas tradicionales, lo cual me molesta también esa cosa de conservador que hay en ese término. En la misma resistencia también hay un elemento de conservadurismo en el término, o hay un elemento peyorativo, puede haber un elemento peyorativo también en ese sentido, pero que sin embargo las así llamadas artes tradicionales, como decía, tienen que hacerse cargo de todo un legado histórico, de que son los parámetros que ha construido la estética. Entonces es una labor que lleva años, digamos, hacerse de ese bagaje intelectual para poder hablar sobre arte en general y específicamente sobre pintura también, o sobre escultura, etc. ¿Qué más conceptual que eso entonces? Bueno,
Entonces, nosotros discutíamos, es una capital, el término de resistencia. Y claro, el término de resistencia, yo pienso que también nos lleva un poco desde afuera, porque nosotros, si bien es cierto, analizando el punto, lo hemos hecho de esa manera, resistiendo, pero ha sido porque también fue lo que nos llamó como vocación, o sea, pintar. Y en ese ejercicio, claro, llevamos buena parte de nuestra vida, pero sí se ha dado que también puede haber sido resistiendo, pero que ha sido más con natural a nuestras propias naturalezas de artistas, de personas, de seres humanos, que estamos inscritos dentro de una sociedad en la cual más cual menos, si elige este camino, tiene que igual pelearla. Sí, de algún modo se imagina así como que me acabo de dar cuenta que estoy resistiendo todo este tiempo porque me lo vienen a decir, pero lo que he hecho es consecuente. Claro, pero esa resistencia sí, entonces hay una cosa interesante y por eso hace la cápita con el conceptualismo, porque justamente se nos tacha a los que traemos todo este bagaje y nos hacemos cargo de esto que es la estética, que son siglos, y no por eso nosotros dejamos de cuestionarla y de proponer un nuevo modo de verla. Cosa es una labor ardua. Nos hacemos cargo de eso, entonces, claro, viene esta otra moda, ¿no es cierto?, que es el conceptualismo, porque el conceptualismo como tal es de los años 60, fue la última de la vanguardia histórica. Sí, como estructura, como línea histórica, ¿no? Al final conceptual de repente es hacerse cargo de problemáticas. Y uno, volviendo al tema de la resistencia, en realidad, resistirse nosotros, ¿cómo yo me puedo resistir al placer? ¿O cómo me puedo resistir yo a las problemáticas? Tengo que seguir avanzando, tengo que estar ahí, o sea, no podría dejar de ser. Entonces podemos, por ejemplo, decir que la alta vigencia del procedimiento pictórico es tan contemporáneo como este conceptualismo de que parece ser que lo disocia, sino que finalmente la pintura tiene una profunda vigencia hoy día. Tú lo has dicho de otro modo, yo quería llegar a ese punto, sí, exacto. Yo pienso que es con natural a nuestros tiempos, digamos, hablemos del homo faber, ¿no? No solamente el homo sapiens, sino el hombre que hace, que construye con sus manos sus herramientas que al final va haciendo un juego, ¿no es cierto?, con la inteligencia y de hacer, ¿no es cierto?, va creando conceptos. Bueno, yo, por ejemplo, escribo poesía, pero yo estimo que un poema no se asienta como estéticamente, digamos, válido y potente si las palabras que, digamos, conforman ese poema no suben la materialidad del mundo. Y en ese sentido el poema también es un ente material. Entonces yo defiendo la materialidad La materialidad como condición. como condición del arte. Perfecto. Y esos materiales están ahí, incluso dados desde los conceptos. Claro, aunque sea no solo la palabra también es un material. O sea, si yo quiero hablar del amor, por ejemplo, y lo radico solamente en términos de eso, del amor, sin olvidar que hay ya figuras que pueden ser muy clichés, ¿no es cierto? Un corazón, sangre, tierra, ¿no es cierto? Etcétera, que me hablan de esa materialidad, yo ahí aterrizo el discurso. Yo creo que el Pancho, cuando pusiste tú esos términos de pintura pura y dura, o sea, pusiste ese título en un principio, yo me acuerdo, después fue como quedando al costado por este asunto de resistencia. Y era interesante porque ahí parece que nosotros encajábamos de alguna manera mejor aún, que era pintura pura y dura, básicamente por el hecho de la materialidad, como hablaba él, básicamente por el hacer, el trabajo ese más, hasta rudimentario en el caso mío, hasta desde reciclaje, hasta desde conceptos viejos, nuevos, problemáticas. Sí, se fue dando. si me permite, Pablo, yo me acerco, ¿no?, con definiciones, yo trato de ver lo que me tocó a mí como generación, ver un trabajo de usted, acompañar el proceso, el tratamiento de cómo ha ido evolucionando, pero a propósito de la pintura pura y dura, había una máxima entre el 90 y el 2000 que era el que hace sabe, hacer es saber, o sea, había una condición del uso de la mano, la condición de la habilidad para poder plasmar, aprender haciendo, había también, por eso tal vez uno nos cataloga como en este espacio como más silvestre, en términos de hay una acción concreta y directa y por insistencia, ¿no? por no abandonar este oficio, y esta acción se resiste en el tiempo y de alguna manera se termina por consolidar porque
Yo no recuerdo, corríjanme si me equivoco, pero no recuerdo de parte de ustedes haber visto una obra más conceptual o objetual. El trabajo con fotografía, de repente también. Yo encontré ese ejercicio, pero la verdad es que lo ya una majadería, porque digamos, siempre me pasaba, y pasaba con los de mis compañeros, el objeto, digamos, cuando tú sacas un objeto, a lo tuchamos y haces ese ejercicio que está repetido miles de veces, se vacía justamente porque no está intermediado por el hacer, digamos, intervenir esa materialidad. Es como si tú dijeras, ya, yo voy a hacer el amor mentalmente y excluyo el cuerpo, digamos. ¿En qué quedamos con ese intercambio, digamos, de la realidad? Eso en el arte es taxativo. Y yo pienso que no solamente la pintura, sino que en todas las artes que se definen por la estética, es así. ¿Ah? Samuel, creo que eso implica, por ejemplo, yo asumo que implica un desafío especial porque traducir, entiendo que también tu trabajo viene precisamente del campo, tienes mucha experiencia en lo que ha sido Tsunami, el proyecto Tsunami que tiene que ver con el arte sonoro, que son condiciones que implicaban lenguajes que aparentemente no necesariamente cabían en la comprensión de esta definición del hacer desde los históricos. Entonces, trabajar con ellos te implicó un desafío específico, diferente. Tu trabajo. Un poco de ambos, o sea, sí, era un desafío y que de alguna manera igual me genera algunos tipos de contradicciones, pero contradicciones que de alguna manera lo puedes bajar positivamente. De cualquier forma, el trabajo de Tsunami yo creo que ponemos fue más fuerte la experiencia, y los términos que usted está planteando al menos, la experiencia con espacio G. Tsunami, otro tema. Pero en tanto, las dos situaciones como intento de trabajar lo contemporáneo en las artes, sí. Y claro, y ahí, bueno, un conversatorio. Cuando se habla, cuando menciona, por ejemplo, que tú sacas como conclusión lo que dice el primer patricio, que como hubiera una especie de resistencia que siempre estuvo, que en realidad, y lo que dice Patricio es que de alguna manera lo conceptual en la pintura, en su trayecto histórico siempre existió, sí, pero depende. O sea, eso según mi posición, depende del contexto y la manera en que se elabore, porque claramente sí hay una, llamémoslo linealmente al menos, una cronología de desarrollo que fuertemente, porque se me olvidó decir, entre paréntesis, que es súper importante, uno de los puntos de unión que yo, por lo menos a propósito del concepto conceptualmente, logré encontrar, porque para la curatoría en estricto rigor de Pancho estaba hecha, los pintores estaban elegidos. Yo soy un co-curador, como dije en la inauguración, entonces yo no determiné que estos son los artistas por tal motivo lectural que yo quiero dar, sino que yo tuve que darle una lectura a las personas que se me presentaban. Entonces es otro desafío. Entonces trataba de buscar puntos en común y no los encontraba. O sea, los puntos en común eran los formales, los imaginan pintores de caballete que mantenían ese tipo de tradición. Pero a mí no me basta. Pero eso ya era importante, también está plasmado en el texto del catálogo un poco más o menos que esa tradición también es etcétera, etcétera. Pero donde cuadró fue también en un aspecto relativamente formal de la tradición, a propósito de lo que decía Patricio Bruna, de la relación de la vanguardia histórica. En la vanguardia histórica, al menos, de esta modernidad europea, digamos así, que después se va a Estados Unidos, también se dio paralelo a Estados Unidos e Inglaterra, pero fue más fuerte, digamos, en Europa, en Francia particularmente. Estaban todas estas tendencias de las que Chile adoptó muy fuertemente, sobre todo, bueno, también desde principios del siglo XX, pero la fuerza fue varias decenas después, si más o menos que se da más o menos cierta influencia. Y están las clásicas tendencias en una heterogeneidad de líneas,
para mí el trabajo de Pato Caldera, por ejemplo, tiene una relación con el rayonismo cubista, que es una de las líneas del cubismo. Por ejemplo, está también el formalismo en la exposición, está el rayonismo, cosas macrocromáticas. Entonces, en un tiempo que estas vanguardias modernistas existieron, fueron en periodo bastante corto, pero tenían diferencias entre ellos, la aceleración de los procesos de cambio y de peleas que tenían de acuerdo a las tradiciones que tenían antes. Pero la revisión, como se estudia hoy en día, lo que menciona un autor que se llama Foster, que es bien interesante, él dice, siempre que se estudia un movimiento o lo que se llama una escena, se tiende a pensar que se está analizando como tal cual como fue. Y dice, eso es imposible, siempre se revisa retroactivamente. Es inevitable estudiarla de esa manera. Entonces, en nuestra situación actual, ver estas tendencias artísticas que estaba mencionando, las vamos a ver retroactivamente. Entonces ya nos vemos instauradas, y esto también es polémico, para crear una pequeña frenada, obviamente, no es nada nuevo, igual, están instaurados en la academia. O sea, eso genera como otro tipo de pequeña gran contradicción, porque si bien es la tradición moderna, incluso también el intento de la superación de la tradición moderna, esa tradición moderna ya está crucificada institucionalmente. Entonces, ya la reconocemos, ya no es un arte problemático, como intentó serlo en su momento, tratando sobre todo de luchar contra las corrientes burguesas o el alto arte que se llamaba, el arte, antes de esta tendencia que hablábamos del siglo XVIII, para atrás más o menos, cuando estaba el arte era como el arte noble, etc. Todas estas escenas que sucedieron ya están cosificadas, sin perder lo interesante que tienen con respecto a su formalidad de trabajo en que se elabora. Ahora, de acuerdo a eso, ese elemento está en las pinturas de esta primera etapa, pero estaba en algo antes la parte del conceptualismo de acuerdo a la relación de la línea histórica de la pintura en sí misma, en tanto después puede ser resistencia, como que siempre no hubiera sido. Yo decía que depende, cierro el paréntesis anterior, porque si bien Derrida dice que es imposible establecer hacer categorías cerradas de lo que es el arte, el estado del arte o el arte en sí, ¿qué es eso en realidad? Dice que eso es imposible. Yo apelo un poco a lo que dice Derrida, en el sentido de que esa linealidad, cuando terminan estas vanguardias y vienen lo que algunos llaman neovanguardia, después aparece también la conflictiva palabra, el concepto de postmodernismo, arte contemporáneo, o como se quiera llamar hoy en día, porque hoy en día confluyen todas, en mi opinión, confluyen todas las artes en el arte contemporáneo, cualquiera sea, sonoro, o instalativo, o la misma pintura contemporánea que estaban diciendo. También es posible instaurar elementos tanto físicos como conceptuales para establecer algo que tenga que ver con la tradición misma estética y artística de esta línea que estaban hablando. Entonces, en ese sentido que termino, el arte contemporáneo, independiente de los elementos o no que maneje físicos como materiales, continúa igual esa relación. Estoy toda la razón. No es que hay cortes históricos, también de acuerdo a los procesos que se vivían en momentos históricos determinados, hay cortes, y que el arte siempre estuvo también ahí atento a esos momentos, esos cortes, a esas situaciones, reactivamente o a veces también desde como comienzo. O sea, el situacionismo, por ejemplo, también fue si bien no fue una corriente artística propiamente tal, sí había artistas en el movimiento, pero en general esta relación entre lo que va ocurriendo históricamente en relación con el arte, hoy en día yo creo que igual también el arte contemporáneo es parte de un arte que no corresponde a nuestro propio tiempo. Lo que pasa es que cuesta mucho entender lo que es propio de nuestros propios tiempos. Pero aún así me sumo a lo que dice Patricio Luna, sí, creo que en la pintura que ocupa estos modelos de la tradición modernista, se pueden encontrar elementos contemporáneos en la recontextualización que se le puede hacer hoy en día a la nueva pintura, por decirlo de una manera. Sí, dejo de interrumpir porque a lo mejor abre un debate que yo pensé que a propósito de las bombas que me gustaría tirar también,
porque de alguna manera podemos exigirle a la pintura que sea vanguardia como que si fuera una condición. Cuando por otro lado, desde la perspectiva de la linealidad histórica que quieres instalar, como vas a comentar, lo que termina por decir es que no, o sea, me da la impresión, no te puedo equivocarme, que la mayoría de los artistas convocados para la primera fase, que es pintura en resistencia, no hay pretensión de vanguardia, sino la consecuencia permanente de pintar puro y duramente el pintura. Entonces, estas reflexiones que parecen ser un poco más estructuradas en términos de que deberían obedecer a un momento histórico, y ahí la dejo. Creo que la condición de vanguardia es lo que creo que finalmente está en el narrativo, porque si es la condición operar de la vanguardia de la pintura, creo que... Bueno, yo estoy de acuerdo por lo que dice Samuel sobre esa circularidad, no es lineal, haciéndose cargo de lo que dice la realidad. Claro, y eso puede ser, claro, una espiral quizá, no sé, eso tiene que verse después con la historia, entrópica hacia arriba o hacia abajo, no sé. Pero sin duda de que, imagínate, luchar antes en el año 1920, en la década del 20, y la circularidad entonces y el ánimo de vanguardia, digamos, también está fenecido en el conceptualismo. O sea, y entonces no hay ninguna escuela, entre comillas, que se escape a la pérdida del espíritu de esa vanguardia, como la entendemos históricamente. Ese es el punto. Por lo tanto, incluso hablando de las viejas vanguardias, no hay ninguna. No hay ni siquiera, digamos, el conceptualismo tiene la posibilidad de rogarse ese derecho. Ahora, ¿qué es lo que existe? Existe sí esta mezcla de elementos al que aludía Samuel y que yo pienso que se da en todos los términos. Yo lo único que defiendo, más allá de, digamos, porque sí me parece que hay obras conceptualistas que valen la pena rescatar, pero es cuando justamente asumen la materialidad de en lo que se está jugando, del concepto en que se está jugando. No la condición material. Exacto, cuando su condición material no la hace desaparecer. Porque, bueno, el mismo Duchamp hace un ejercicio con el gran vidrio, que fue su último gran intento, Durand Verret, que él fracasa. Él quería que ese vidrio se leyese estéticamente, sin lectura estética. Y lo que ha habido en el tiempo, desde que él instala hasta nuestros días, siempre son lecturas estéticas, no se puede escapar. Y un bucle ahí respecto de la condición del pensamiento. Exacto. Él después de eso se retira, se da cuenta de eso y se retira. Él instala varios objetos, etcétera. Deja, entre comillas, la caga de escena y después se va a poder entender, porque se da cuenta de que ahí hay una cosa repetitiva de la que no puede escapar, a menos de que intervenga esa materialidad y deje, digamos, de plantar el objeto, digamos, de sacarlo y moverlo. Y sí, me permite aportar también, para tomar esa misma reflexión, para situarla en la escena local, que hoy día nos convoca. O sea, pasaron cosas en Valparaíso que fueron distintas al resto del país. Y eso es... Exacto, yo me acuerdo, por ejemplo, en la década, principio de la década del 80, la exposición de Archibaldo Rosa, que venía con su bolsita de té y gana un arquetón, un recordarás. Y el trabajo de él era buenísimo, pero él seleccionaba esa materialidad, entonces estaba mediado, había un cruce ahí con su trabajo también estético, de cosa política, la cosa política, ¿no es cierto? Metido fuerte ahí. Bueno, muchas obras conceptuales tienen esas llamadas conceptuales entre comillas, porque toda obra de arte lo va a hacer. O sea, es para separarla, ¿no es cierto? Y para poner un rótulo al final. Y a propósito de esa escena, situándonos más o menos en lo que podremos llamar, algunos de acuerdo o no, en la nunca acabada transición, ¿cierto? Vuelta de democracia, una especie de rearticulación. Estamos hablando de un Valparaíso todavía tardomoderno, pre-Ministerio de las Culturas, donde uno todavía era creativo sin formulario. Un Valparaíso ya patrimonializado como instrumento de dominación. Entonces, pasamos estas cosas en la escena. No hay que olvidarse que cada asume antes de que se vaya la dictadura, asume el rol de vanguardia. Estaba hablando de la década de los 80, ¿no es cierto? Ya hayan pasado 20 años por lo menos desde el estallido del conceptualismo en Europa fuerte. Entonces, también el conceptualismo acá llegó totalmente perimido, retrasado. Tratemos de ubicarnos en la época más o menos que los espacios para estas expresiones eran cuáles. Recordemos a los de los más jóvenes. La dictadura.
Sí, bueno, básicamente la dictadura. Ellos funcionan a través del lenguaje artístico para enfrentar a la dictadura de alguna manera. Toma posición. Sí, toma posición política y total. se encripta, se hace, digamos, difícil de leer. ¿Por qué? Porque si no venía la represión y te sencillamente no te excomulgaba, sino que te encerraba y te podía matar, Claro, te torturaba. Entonces, claro, se adapta este lenguaje de conceptualismo que puede ser cifrado, que puede ser encriptado a la necesidad de los tiempos, lo que estuvo muy bien. El problema es ver lo que pasa después con cada uno de sus... La pregunta es ¿qué pasaba cuando en llega la Valparaíso, democracia? ¿No es cierto? Y ahí irrumpe la pintura a finales de esa década, ¿no es cierto? Cuando aparece acá en Valparaíso, como eco de la vanguardia italiana, volver a tomar la pintura. Todavía Claro, no se... pero también coincide con el envío a Alemania. ¿Se acuerdan del famoso envío a Alemania de una delegación? Vino una delegación alemana, ustedes saben, que se da también muy importante, que dice, se enfrenta a la escena chilena y dice, bueno, estos cachureitos, por lo que estoy diciendo irónico, estos cachureitos la verdad que no dan cuenta del imaginario teutón que venía de América Latina y lo que terminan por elegir una serie de pinturas que viajan a buscar colocación en una escena europea que estaba demandando, que estaba asociada a el Deutsche Bank, que era el que financiaba el proyecto. Claro. Y la pintura vuelve a aparecer entonces como el instrumento de intercambio cultural entre un país, un Chile que estaba retomando la democracia y todas estas agencias internacionales que querían hacer inyección cultural, por cierto, y económica, que después lo vemos en carreteras, en inversión de recursos naturales y todo lo demás. Por lo tanto, el medio de intercambio en ese momento en cultura fue haberse llevado no estos cachivaches conceptualistas de esta vanguardia cada tardía, sino más bien eligen una serie de pintores y pintoras que son las que se desplazan y vuelve la pintura a aparecer como herramienta. Y mientras tanto, Una pintura más o menos marcada por el expresionismo. totalmente. Y en Valparaíso pasan ciertas cosas también en ese momento. Y de alguna manera, no es que siempre estuvimos mirando para Santiago en esa época. Estamos hablando, ¿se acuerdan de, cómo se llama? El Bontá. Sí, Concurso. más que Bontá, concurso ¿sí? de... ¿Qué pasa igual hacer historiografía un poco de las causalidades que plantea un poco el Sami? Que la historia de Valparaíso pictórica se empezaba a contar después. A eso me refiero. Se cuenta. Si se cuenta la historia de Santiago, evidentemente nosotros ni existíamos acá. ¿No? Estaba sumergida la pintura, sin embargo la pintura existió Valparaíso, es cuna de pintura. O sea, estaban pintando. Se estaba pintando, pero cuando. ¿Cómo es el concurso que el Paté gana? ¿Se acuerdan de ese momento que fue, yo recuerdo también importante? ¿Ah? El farol. No, el Paté gana en Santiago con. ¿En Palestina? El Palestino. Claro, que era como el ícono de nuestra generación de que como un porteño lograba entrar en escena en Santiago. Y luego venían, digamos, después todo lo que fue el fenómeno portugués, ¿no? Sí, mira, pero antes de eso yo quiero, porque hay otro grupo que pertenecía a Rato, que era el grupo Estreno, y eso decía también una actividad que había en la escuela de arte de la vanguardia, y organiza lo que se llamó la Nueva Magenta. Bueno, muchos de esos no sobreviven, y lo que sobrevive, sí, ¿no es cierto?, son pintores con nombre y apellido, y, digamos, anómalamente, el grupo de los portugueses, porque yo pienso que Balestrero también podría haberlo hecho, pero bueno, eso también hay un factor que tiene que ver con los componentes, con la suerte de cada uno. Implicaba ciertas concesiones que no estaban Claro, dispuestos a seguir. entonces el Pato fue uno de los que siguió, pero lo otro yo no veo, no puedo seguir la trayectoria porque al final se los come, digamos, la vida en términos más o menos domésticos. Económicos, que cada uno tenemos nosotros nuestro propio ámbito doméstico y tenemos que estar luchando entre una cosa y la otra. Y ahí está la resistencia. Y ahí está la resistencia. Nos estamos cruzando finalmente una parte de la hipótesis que es no podemos analizar el fenómeno sino en términos historiográficos, que habría que situarlo contextualizado, que un poco lo plantea Alzavi, y por otro lado, efectivamente, la prueba concreta de obras que hoy día se están exponiendo, que son parte del ciclo número 1, que es pintura de resistencia. De alguna manera eso es como la... Y obras absolutamente contemporáneas porque son del año pasado hasta ahora, entonces... Claro, y de gente joven incluso, porque yo soy más lejos de las cosas, pero gente como Carolina, ¿no es cierto? Y más joven todavía que está el Seba también, Sebastián, ¿no es cierto? Que están ahí pintando, entonces... La vigencia del saber de la vigencia de asumir esa materialidad está. Claro, más allá de que seamos contemporáneos, hay que pensar en el aporte
el aporte que puede hacer en esta exposición, la exposición en sí, pero cada pintor que participa en esto. El tiempo te lo va a decir a la larga. Efectivamente esta exposición tuvo algún aporte, tuvo algún realce por algún costado. Es parte de la apuesta y creo que a propósito del trabajo de archivo es efectivamente lo que queremos trabajar. O sea, este esfuerzo de reunir pintores y debatir respecto a la pintura en Valparaíso, creo que yo no tengo registro de que se haya hecho en los últimos 15 años, por lo menos. Y eso habla o sea, digo, a este nivel, plantear hipótesis, volver a juntar. Es que pudo haberse hecho y no se hizo. Eso es otra cosa, claro. ¿Qué pasa? Y el segundo tema es quién es el llamado a hacerlo, digamos. Claro, ¿qué pasa con, por ejemplo, el centro cultural, ¿no es cierto? Y la gente que lo administra, ¿no es cierto? Claro. Y bajo qué precepto, ¿no es cierto?, también entienden el arte, porque son operadores políticos, la mayoría de los operadores políticos, y de arte no entienden mucho. Entonces, ¿qué se sitúa? Se sitúa en algo que esté más de moda. Entonces, claro, yo pienso que ese es más o menos va a ser el porcentaje alto, digamos, el tenor de exposiciones que se hagan en ese sentido, acá en el centro. Entonces se fue dejando de lado la pintura, pero ¿por qué? Porque al final esas autoridades, ¿no es cierto?, que son los administradores políticos, yo creo que Mellado ha hablado bastante de eso, habló mucho de eso también. A mí me hizo un catálogo, algunos me gusta decir espiritual, yo hablo de vida psíquica, ¿cierto? Pero bueno, cada uno de su visión. Optemos por lo holístico y recojámoslo a todos, ¿no es cierto? Ese crecimiento interior tiene que ver con un país que no deja que eso sea así porque es peligroso pensar. Ese es el tema. Tal vez uno de los componentes más interesantes que tiene el proyecto o la hipótesis de trabajo de Olivari es precisamente que estos registros, hoy día las condiciones contemporáneas, tanto tecnológicas como de registro, permiten establecer inscriptibilidad en aquellos fenómenos que no habían sido objeto de atención, como por ejemplo lo que tú acabas de expresar. O sea, volver a recoger estos saberes que habían sido de alguna manera despreciados en la escena laboral y tener la posibilidad de volver a ponerlos en circulación, volver a ponerlos en contraste y debate, creo que es un tremendo aporte. Ahí está el mérito entonces de la labor que hizo el Pancho, que esta mirada general, digamos. Pero que haga esto y esta exposición, este conversatorio, y que al final igual llegó público, pues nosotros pensamos que no iba a llegar gente, igual le agradecemos al público. O sea, que sea un punto de partida para que la cosa siga haciéndose. Si tú dices que 15 años que no se hace un análisis de la escena ¿sí?, histórica al menos, harto tiempo para ver todas las bellas artes que antiguamente, universidades, institutos, consejos de cultura, este edificio. Recordemos, por eso es importante situar en términos telegráficos cuáles eran las instancias, porque eventualmente, por ejemplo, nosotros que venimos de la formación de la Escuela de Bellas Artes, comprenderán que la definición de Bellas Artes en la época era ya, siempre tuvo una carga como de hijo tonto de la operación académica. Exacto. Entonces, además era un momento en que la educación en Chile pasaba precisamente por el tránsito de la privatización, o sea, como bien dijo el actual presidente, era un bien de consumo. Entonces, estamos hablando de que los espacios académicos formativos, de algún modo, comenzaron también a resentir y a dar cuenta de su propio fenómeno en lo que iba produciendo, lo que iba formando, digamos. Entonces, las escuelas de Bellas Artes municipales, una escuela para pobres, donde nos formamos en gran parte nosotros, de alguna manera lo que hace es estructurar casi como una especie de pequeña capacidad en la lógica académica. Hoy día estamos tratando de dar la vuelta y tratar de entender que fue un tremendo valor. Y es la operación que hoy día queremos poner en juego y en debate. Sí, porque al final esas son operaciones que pueden, claro, una escuela de Bellas Artes, por ejemplo, ¿qué es lo que trabaja? Trabaja mucho justamente en la materialidad, sin pensar el concepto mucho. Se entraban del oficio. Y lo que hicieron en la escuela fue al revés, pensar mucho el concepto y dejar de ladito el oficio. Entonces, bueno, quizá lo que convenga, ¿no es cierto?, sea una media entre las dos. Y bueno, pero eso se dio, ¿no es cierto?, entre estos grupos, y al final que se juntaron igual y transversalizar. Entonces, esa escuela sí existe, o sea, sí hubo manejo de conceptos, pero también manejo del oficio, al menos en el fenómeno, digamos, de la pintura en nuestra región, en Valparaíso. Sí, eso es interesante. Bueno, en esta fase, si están de acuerdo, me gustaría abrir el debate, conversar con los compañeros que el público hoy día asiste, para ver si podemos recibir opinión, si están de acuerdo. Sí, puede. Preguntas, consultas, chismes, debate, desacuerdos.
todo como complemento para la aportación de... Bueno, agradecerles por partir públicamente, agradecerles por este conversatorio, porque han creído en la apuesta, digamos, lo han dicho muy bien, han entendido muy bien lo que se trata de hacer, y eso feliz, por eso se los agradezco ahora. Y no, porque igual quedan preguntas, yo creo que para mí súper importante es como, yo lo pregunto del lado académico, porque creo que incluso invento todo este proyecto porque a veces no sé qué enseñarle a los alumnos. Es como recién tú decías, nos vamos por el oficio, yo lo defino por campo y superficie. Nos dedicamos a la superficie o a entender más el fenómeno o nos vamos por el camino del medio. Entonces le gustaría preguntarle al Patito, que ahora hace clases de la Universidad de Playa Ancha, que cuál sería su misión, cuál sería lo que debería entender un alumno que entra o que termina, los dos en realidad. El proceso de aprendizaje parte de las definiciones, pero evidentemente el aprender haciendo sobre aquí es fundamental. E inclusive, saltando yo a los chicos, ahí tengo un par por ahí, les digo que las evaluaciones están condenadas a sacarse un 7, porque es cosa que sigan el proceso y vamos trabajando a la par, codo a codo, y no tiene por qué equivocarse. Más todavía si tienen un guía, un profesor, uno tiene que ir avanzando en conjunto, es una cosa colaborativa que está muy en boga en la pedagogía hoy en día, colaborar, pero hay que asumir los procesos formativos integrales, absolutamente integrales. Eso no quita que tú hables de historia, que hables de conceptos, que hables tipos intelectuales a trabajar al lado tuyo, nada resta. Y al profesor Samuel, quisiera preguntarle si tú crees que la pintura en relación a los otros movimientos artísticos tenga que hacerse cargo de algo, tendría que ser la pintura libre o tendría que hacerse cargo de alguna problemática, tendría que hacerse cargo de una problemática de sí misma o ya está agotada en sí misma. ¿Cómo lo ves tú? Porque me resulta, pero me preguntaba Henry y me parece muy interesante el hecho de que tú trabajaras con los chiquillos sabiendo del lado que tú estás, de dónde viene lo que estás desarrollando. Entonces, ¿cuál es tu opinión en general de que si la pintura está paralela a las otras artes en su propia representación o en su propia solución de algunas problemáticas, nos quedamos cortos siendo pintores? Que esas son las grandes cosas que quiero poner en juego, que para mí en el fondo eso es la exposición, más que una exposición de pintura es una tesis de trabajo. La pregunta es tremenda, sí. Sí. Complicada, porque claro, tengo una opinión hoy día, mañana, metafóricamente hablando, puedo tener otra, pero es difícil igual, porque yo hasta hace un tiempo era más categórico y no, digamos, en términos más coloquiales, no creía que la pintura, con tanto formalidad de la pintura tradicional, podía considerarse como arte contemporáneo. En tanto arte contemporáneo como lo que corresponde al tiempo que vive uno en su época y lo que le correspondería, entre comillas, hacer. Pero eso fue hace un tiempo, hoy en día está más difuso eso, pero hay matices en la discusión que pueden quizá relacionarse un poco con la misma pregunta que tú hiciste, que casi fue una pequeña respuesta, que es la relación entre la pintura libre, por decirlo de alguna manera, y la pintura digamos, yo lo llamaría que tiene una investigación detrás. Pero la pintura libre también tiene una investigación detrás, pero es otro tipo de investigación. Es como, sigo apelando a lo que decía Derrida, que mencioné antes, que no hay una condición que se pueda establecer, lo repito, para determinar qué cosa, qué determina qué es el arte o no, en las condiciones, por lo menos en las condiciones en que se ha desarrollado. En el caso de la pintura vinculada al arte contemporáneo y en su propia materialidad o su propia forma o su propio concepto, a no responderte una pavada sería, déjame, que hay de todo. Y Valparaíso es mucho, bueno, el mundo entero. Y un artista, pintor, pintora, que pinte en su taller solitariamente, que no tenga muchas relaciones sociales, menos políticas, por decirlo de alguna manera,
que puede tener un trabajo muy potente e interesante. Eso se puede dar a nivel, como decía, como repite Arturo, a nivel estético, incluso puede estar haciendo su propia investigación muy personal. Puede ser muy interesante, sí, pero también depende de la perspectiva, porque si lo queremos ver desde otro lado, depende del encuadre que le queráis dar. Porque si de otro encuadre hay una necesidad, hay una urgencia, hay una contingencia, hay una coyuntura de emergencia, hablemos por ejemplo de una cosa así extrema, mayo del 68, por ejemplo, estoy dando las condiciones ya, pero ya, puede ser menor, pero todas son importantes igual, ya, cuando son emergencias. Tal vez en esas condiciones, una persona, un investigador del arte o transversal, hoy en día la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad está a flor de piel, está emergiendo muy fuertemente. Cualquier tipo de investigador o investigadora podría y con justo quizás, aquí tiro también en esa pequeña discusión, con justa medida a lo mejor determinar si esta persona de pronto está completamente ensimismada en su talento, digamos, y bastante talento, y de repente a lo mejor en la misma pintura, si no que ocupa otras materialidades o de repente no se hace cargo un poco de qué manera vincula eso al contexto en que se está desarrollando ciertas emergencias o ciertas aceleraciones de emergencias, por ejemplo. Emergencia como lo biométrico. Claro, porque lo que está emergiendo en tanto social, político, puede ser. Yo creo que tú hablas de la contingencia, ¿no es cierto? Claro. Sí, mira, yo pienso de que, pero no solamente la pintura va a tener esa condición, todo el arte. Todo el arte puede ser, digamos, de repente resultar apolítico, asocial. Yo siempre pienso de que todo arte es político. Y si la persona está imbuida en ese sensibilizamiento, como lo dice, y se retrotrae a una escuela lejana y lo único que concibe el cuadro como hacen muchas galerías en todas partes, no solamente en Santiago, en Valparaíso, en Viña, en el mundo, y solamente consigue el cuadro para adornar, yo creo que sí va a ser un sujeto retrógrado, perimido, que no tiene que ver con la contemporaneidad. Y en ese sentido, para mí, tampoco es arte. Pero eso le pasa también al conceptualismo. Entonces, digamos, poniéndolo como en el otro extremo, porque ahí hay problemas con el conceptualismo, porque tampoco se aviene a definir cuál es su objeto o cómo define el arte. Entonces hay una diferencia que de repente sí se apropia de elementos que son de la estética para definirse, para construir sus textos, pero después dice que no corresponde ahí. Entonces ese juego no me gusta. Lo que sí prefiero, lo que me está diciendo Samuel, es eso, ¿cierto? De que estamos todos sujetos, ¿no es cierto?, a esa prerrogativa de asumir nuestra contemporaneidad, lo que nos pasa como seres sociales, y si la obra, no solamente la pintura, si la obra no está cruzada por eso, no va a ser absolutamente contemporánea. Pero ya olvidémonos del concepto de vanguardia, en el sentido de la histórica, porque eso ya es como la construcción de la escala tonal en el arte, en este caso la pintura. Eso ya quedó, digamos, se vio que se agotaba, ¿no es cierto?, en la década del 60. O sea, hay una frase que yo terminé así, algo de que siempre recuerdo con ese nombre. Claro. Claro, ya vas a ser parte, ya dejó de ser recuerdo. Ahora lo que sí, para terminar la idea, es la modulación de esas posibilidades que dan esa forma de expresar, que pueden ser asumidas. Yo puedo perfectamente tomar un modo de hacer desde la pintura, desde la veladura, por ejemplo, que se hacía en el siglo XVIII, XIX, ¿ya? Y hacer un objeto totalmente contemporáneo, podría hacerlo, porque va a estar mediado por mis preocupaciones, la temática, qué sé yo, y lo que va a resultar va a ser un ente distinto. Ahora, si estoy metido en mi torre de marfil, como dice, y solamente hago una copia de eso, totalmente desconectada con la realidad, obviamente que ya se pierde el carácter, para mí al menos, cómo yo defino la obra, porque la obra de arte tiene que interpretar, ¿no es cierto?, tiene que sacar a la luz, develar una problemática del ser humano, algo nuestro, ¿no es cierto?, entrar en esa relación de develamiento de nuestra condición humana. Eso es lo que hace cualquier obra de arte, generalmente cuando es obra.
En la- Sí, no, claro, eso sería entrar a categorizar. Para como contextualizar lo que tú dices, primero, o sea, como yo ya entrar en la pelea de verdad, lo que menciona recurrentemente como conceptualismo, y estoy de acuerdo en el sentido que dice que también puede, digamos, llamémoslo así en términos muy coloquiales, ser un trabajo anal o más profundo en relación al contexto. Llamémoslo directamente arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo involucra más cosas que el arte conceptual. Sí, y en el arte contemporáneo sí también ocurre lo que tú dices, es cierto. O sea, también hay modas artísticas contemporáneas que replican cuestiones que están ya haciéndose y que son validadas. Las llamadas modas de concurso que se hacen, por ejemplo, tanto para la arte más tradicional, llamémoslo así, o la arte más contemporánea. Ahora, claro, pero volvemos al punto anterior, lo que yo también citaba a Foster, que siempre es diferido. La forma, o sea, y la cantidad de artistas que hay hoy en día, no solo en Valparaíso, en Chile, en el mundo, es mucho, es seguramente mayor que la que había hace 50, 100 años atrás. Entonces, Ojo, y te dirías de acuerdo con esa afirmación, porque tampoco la escena está de acuerdo con esa cantidad, ¿no? ¿qué? La escena de donde se desarrollan estos ecosistemas de creadores o de pintores o de artistas. Claro, es que por eso, porque ese diferido es el retroactivo con que se analiza o se estudia lo que se llama, lo que le gusta llamar escena, por ejemplo, o movimiento, o etcétera, etcétera. Porque lo mismo que está pasando ahora mismo en esta exposición, en esta conversación, se puede tener la pretensión positiva de que está instaurando algo, pero es ese tiempo que hablábamos el que va a mostrar, o sea, y aquí es la persistencia, justamente la posición que te corresponde a ti, porque la persistencia y el tiempo, en ese tiempo, de forma retroactiva, decir, mira, aquí pasó algo. Pero eso es la lectura de. Pero yo cuando volvemos al presente, por decirlo de una manera, cuando el trabajo de arte, claro, en cualquiera de sus facetas o formas, tiene los mismos problemas con respecto al individualismo o la colectivización de sí mismo. Pero también una segunda aclaración, lo voy a hacer lo más breve posible, que es que una de las cualidades importantes no corresponde a la exposición, pero bueno, ya que estamos jugando hacia dialéctica entre este arte y el que supuestamente, entre comillas, se contrapone, es decir, el más contemporáneo, uno de los principios que sigue el conceptualismo, que tú mencionas, hablando historiográficamente al menos, primero es aclarar que las universidades no se pasa por puro conceptualismo un poco al contrario, se echa de menos también bastante teoría hoy en día en las universidades. No, están sí. borrando mallas como locos. Sí, y Brunner, que es otro autor, él habla de tradiciones historiográficas, una la llama orgánica y otra inorgánica. La orgánica era la que tenía la tradición, y también vino un libro bien interesante que le recomiendo, que se llama La filosofía y los artistas, algo así, la filosofía técnica de los artistas, algo así. Y habla de cómo el arte parte desde la artesanía, y Da Vinci era casi un artesano técnico más, como mucho en su tiempo, es el más reconocido en esa retroactividad que estoy hablando, dentro de su valor. Pero había muchos contemporáneos en su época que también trabajaban, estudiaban escondidamente la anatomía, sabían reparar un montón de herramientas, se podían fabricar un barco entero solo, estoy exagerando, pero tenían muchas labores manuales que eran de interés en su momento y eran los artistas de su tiempo. Si lo que se rescata cuando uno ve una pintura de Da Vinci, por ejemplo, o una escultura, no hizo escultura, Sí, hizo parte de escultura, sí. Pero Miguel Ángel, bueno, que son más o menos son contemporáneos, coetáneos, no era más joven, ya. Bueno, pero a lo que voy, para no salir del hilo, es que el arte orgánico se refiere a lo que más o menos tú defiendes,
que tiene que ver con su materialidad, que aunque sea más conceptual, más contemporáneo, no pierde la relación con la materia con que se está trabajando. Y él dice, el inorgánico es cuando se empieza a diluir la relación con esa materialidad, pero ya ocurre en lo que están hablando con vanguardia, pero hablemos de este arte moderno que ocurrió en ese periodo. Dice que ya empieza a ocurrir, ocurre con el, por ejemplo, el minimalismo y el dadaísmo, por ejemplo. Ya son movimientos que desarticulan la relación entre lo material y lo vinculado a qué se está buscando. El dadaísmo fue precisamente eso. Sí. Abordemos el contexto del dadaísmo. Primera Guerra Mundial, la gente no quiere nada, Sí, pero te viene una idea no quiere tener nada que ver con el arte de su tiempo y devuelve todo a Sí, cero. siempre están los contextos, sí, siempre están, son inevitables. Pero a lo que voy es al ejercicio. O sea, ¿no? El ejercicio que lo que ocurre es un ejercicio mental. Entonces, ese ejercicio mental en donde Malevich, por ejemplo, una de las cosas que le interesó no era el trabajo mismo del cuadrado sobre el cuadrado, ¿no? el cuadro sobre sino que era una nueva reacción con respecto a de qué manera me cambia mi percepción y la relación que yo establezco como forma de ver la realidad y la vida en relación a algo que mentalmente yo antes no lo había pensado o comprendido de esa manera. Desde ahí parte. Ahora, que haya un montón de trabajo de arte chamullento en el mundo contemporáneo, estoy de acuerdo, pero no por eso el ejercicio no deja de ser interesante. Lo que ocurre hasta hoy en día, cosas también que son bien interesantes, ¿no? Esa inorganicidad que habla Brunner es bien interesante con respecto al arte contemporáneo. Ahora, él no dice que uno sea superior al otro. No. Hoy en día conviven. Esa aclaración. Yo pienso que hay una dialéctica interesante en todo caso y una tensión que es necesaria. Y sin la otra no puede existir, yo pienso, lo mismo cuando se habla de retardarismo y una posición, ¿no es cierto?, más contemporánea de vanguardia, de romper. Obviamente que si no existiese ese piso de tradición, no tendrías que romper. Sí, porque al final subyace una gran pregunta que anterior, que es decir, bueno, estamos de acuerdo en la pintura tiene completa validez y vigencia como herramienta de contemporaneidad. Si esa fuera una afirmación, entonces la segunda pregunta casi inmediata es, bueno, ¿qué es lo que estoy pintando? ¿Ah? ¿De quién me hago cargo? ¿De quién me hago cargo? ¿Cuál es el rol que esta pintura tiene? ¿Quién subyace finalmente las anteriores? Y eso es la pregunta, el tema y cómo. El qué y el cómo, pero son preguntas que siempre han estado también en el arte, ya que citaba a Da Vinci, que entre paréntesis su gran mérito fue crear, ¿no es cierto?, el defumato, que fundió, ¿no es cierto?, porque hasta ese momento solamente se separaba la figura del fondo y era el dibujo el que prevalecía. El tipo integra, como la realidad que después va a mostrar la fotografía, cuando se invente, él inventa antes eso. Esa fusión del fondo con el primer plano, con la figura del primer plano. ¿No? Exacto. Entonces sí había un concepto manejado ahí duro, o sea, era un concepto que el tipo desarrolló a través de su manualidad. Entonces no era solamente artesanía. Una pregunta. Dale aviso. Sí. Hola. Hola, buenas. Muchas gracias por la instancia. También nuevamente que rico poder conversar de arte. Una situación así como está en el país, creo que no se pierde. Respecto a lo que estaba hablando recién, el qué estoy pintando, cómo estoy pintando, me interesa mucho cómo es el proceso de este arte conceptual. Porque no sé si concuerdan conmigo, para sintetizarlo un poco, pasa una situación. De esa situación sale un concepto, ¿cierto? Lo que yo quiero rescatar de eso. Y de esto, ¿cómo lo abstraigo para que se materialice? Usando palabras que salieron ahí. ¿Cómo llego a que no se pierda? ¿Cómo llego a que, como decía también, disculpe, su nombre? Samuel, que no sea hermano, que no sea chamullo, ¿me entiendes? Cómo hacer que esto tome fuerza y que la gente lo entienda, que pueda haber esta revisión retroactiva, perdón. Retroalimentación. Respondemos, anotamos las preguntas mejor porque respondemos una a una, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, aprovecha de hablar en serio. Eso es lo menos. Cada uno puede dar Sí, da una opinión. No, pero Yo creo que lo mío es en realidad no es una cuestión no muy compleja de responder en el sentido por lo menos formal, que
Creo que esas relaciones que haces como para llegar a algo, para mí pasan por la... cuando yo hablo en mis términos, yo hablo como la franqueza intelectual. En el caso, si no es intelectual, sería la franqueza sensual, la franqueza creativa. Parte de eso, de una franqueza. Eso de generarse el problema de qué manera, tal concepto y tal herramienta, tal cosa, para poder llegar a esto y no sea inconsecuente con esto, creo que ese ejercicio es un poco cansador. Es el hecho de trabajar e investigar francamente y consecuentemente con lo que estáis haciendo. Bueno, mi ejercicio, bueno, Joseph Boyd siempre hablaba de arte, vida, arte, ¿no? Que uno de alguna manera está vinculado a las cosas que pasan. Aquí se habló de ruptura, uno nunca rompe forzadamente, sino que la ruptura se da naturalmente porque tú tenés problemática, porque estás involucrada en problemática, estás sufriendo cosas, porque tú lo estás viviendo como vida. Y eso se traspasa de alguna manera a un trabajo artístico. ¿En tu caso? Bueno, sí, yo se refiere a sentir, que traspase la emoción. Yo pienso que sí, indudablemente que la emoción, pero a ver, pongo el ejemplo de un ejecutante en un instrumento. Antes de sacar una nota y de interpretar, ya sea una pieza contemporánea o una para llegar a interpretar, tiene que dominar todos los elementos técnicos de ese instrumento. Y para llegar a interpretar no basta con eso. Después debe soltar su mano para que fluya su emoción, que es lo que estaba hablando yo. Y esos son años. Son años. ¿Qué pasa cuando tú, entonces, habría que separar qué tipo de obras? Y volvemos de nuevo a esta cosa que yo trato de instalar acá, que a mí me parece que sí hay algo que hablar entre lo que es la obra, ¿no es cierto?, conceptualista en general. No estoy diciendo que haya buena obra o que exista la obra conceptualista, pero en general, contemporánea, sí. Pero ¿qué pasa cuando tú pones acarrea un montón de objetos que tú no los trabajaste, pero te parecieron significativos y hiciste una instalación? Y tú piensas que eso está hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tienes ese expertise? ¿Eso qué escuela tiene? Me refiero a la escuela en el sentido de que tú has creado, ¿no es cierto?, una condición técnica para seleccionar bien esos objetos y la manera de comunicar esos objetos, que es lo que tú piensas, va a estar haciendo lo mismo. Entonces, ¿se podrá referir sin el texto de la persona que escribe para hacer muestra? ¿O no? ¿O hablará por sí mismo? El concepto de mediación está por ahí. Entonces, el texto de la yo cuando tengo, igual si trata de Joseph Boyd, tengo grandes problemas con Joseph Boyd porque él definía el arte que era, digamos, que todo era arte y al final hay un problema. Si todo es arte, entonces nada es arte. Hay un problema. Sí, hay un problema con su definición. O sea, uno es su trabajo y otro es lo que estipulaba él. Sí, pero me encuadra un poco como yo interpreto la pregunta que hace... Pero yo pienso que sí. Que tiene, para resumir, tiene que ver con adquirir los elementos técnicos necesarios de lo que tú estás trabajando como obra para después dominar, pero después, claro, que pase por medio de la inscripción incluso, como bien decía, que pase por la emoción. Pero decir que son algo. Por el cuerpo, claro, por la materialidad de Si me permite un concepto, si estarían de acuerdo con que finalmente gran parte digamos, del encuadre de la pregunta tiene que ver cómo se traduce, ¿cierto? Cómo pasa por la máquina del cuerpo, las emociones, del intelecto, del artista o del hacedor, y esa traducción da cuenta de una situación en específico que no tiene que ver hoy día con el canon de belleza ni con parámetros que en algún momento tuvo el rol la pintura para poder resolver, sino que cómo la pintura como disciplina se hace cargo y traduce fenómenos como, no sé, hoy día el problema docente, qué sé yo, grandes temas que son parte del rol del artista como interlocutor social, y en esa condición, ¿qué es lo que está pintando? Si eso realmente es vida. Sí, pues esa distancia, lo contemporáneo, lo social, por lo cual está atravesado. ¿Y cómo lo traduce el proceso de traducción finalmente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo yo salgo de la condición egoísta? De decir, yo pinto lo que quiero, porque así lo veo, que es la etapa adolescente finalmente, ¿no?
Es complejo eso, porque mira, yo puedo instalar eso desde el tema, ¿ya? Y ya, pero si digo ya, el tema me va a solucionar el problema de que esto se esté haciendo artísticamente, esté expresionando artísticamente, si es una pintura, por ejemplo, indudablemente que no basta, porque no solamente el tema, tiene que ser el cómo. Incluso puede eludir el tema y a través del cómo llegar lateralmente y ser mucho más potente. Entonces, eso es, al menos en la pintura y en todas las artes, digamos, en la escultura pasa lo mismo, ¿no es cierto? En todas las artes visuales pasa eso. Claro, el tema puede ser importante, pero no es tanto si la expresión del cómo tú manejas esos materiales. A su condición Claro, cómo tú manejas esos materiales, digamos, a través de eso lo estás haciendo ya, sin necesidad, digamos, de instalar, digamos, demasiado visiblemente eso en el tema. Sí, pero ese cómo, lo que hace, por ejemplo, si uno lo pone, lo analogiza, por ejemplo, con el expresionismo abstracto, ¿ya? Y ella tira un painting así, tipo polo, en el suelo, así, no tiene no tiene una constancia en los años, como tú dices, y sale de su primer trabajo, sale algo bastante interesante a primera vista al menos, ¿ya? Lo hago para contrarrestar y como paralelo un poco a tu hiciste cuando te botón de cachureo dijiste y ponía una instalación y parece que sí podía hacer algún sentido con claro, claro, pero a lo que voy es que puede ocurrir, estoy de acuerdo contigo, que en cierto oficio es necesario la constancia durante mucho tiempo de trabajo. Si tú quieres ser dibujante más clásico, por ejemplo, claramente necesitáis no sé cuántas millones de horas de dibujo. Obvio. Bueno, pero necesitan trabajo, trabajar, bueno, pero para personas extraordinarias que saben 10 ensayos, te dibujan cosas increíbles, pero son casos muy particulares. Pero sí, pero yo insisto en la discusión con Luna, que el problema es el mismo cuando tú dices la justificación de un texto con respecto a otro. No funciona de esa manera. La relación... en cierto tipo de obras sí. Yo por eso te decía, que están dentro de lo contemporáneo. Claro, la que se justifican o se autojustifican en sí mismos. Porque también fue una moda y que partió en los 90 en Chile particularmente. Cuando ahorita se empezaron a juntar con filósofos, la que le escribían los catálogos, se partió desde ahí. Y ahí, claro, se empezó a hacer un montón de cosas que también de repente la obra era demasiado débil y la justificación de la obra del texto era demasiado fuerte. O sea, me parecía, tú leías el texto, pensabas que era de contexto y no, y veías un trabajo súper débil. A eso me refiero. Sí, eso y al inverso también. La obra tiene que hablar por sí sola. Sí, pero es que yo no sé si por sí sola. Eso del que tampoco es absolutamente. Nunca la persona. El tercero es el quien la recibe, el que le empieza a dar una tercera la lectura. Y siempre va a ser diferente a cada persona. Si tratamos de buscar una convención, como para que tal trabajo se lea para todos iguales, yo creo que ese sería un problema incluso. Y eso es lo que también intenta el arte contemporáneo, que no sea una lectura unívoca, por lo menos el arte contemporáneo que yo rescato. O sea, que hay una reacción de algo que uno no esperaba que ocurriera. Cuando uno ya ha estudiado algo y lo conoce, uno va a ver lo que ya espera ver. Bueno, también es mi idea de la definición de arte, de que la lectura sea múltiple, no sea útil. Tengo que hacer una pausa acá para dar la palabra a la pregunta que sí. Más que una pregunta, es una reflexión que tiene que ver mucho con cuál es la función del artista, qué es lo que pinto, dónde lo pinto, qué es lo que hago, qué es lo que desarrollo y qué capacidad, o sea, toda esa vanguardia, etcétera, etcétera, o el caso de Duchamp que después se agota, es porque es un descubrimiento. Sin embargo, los descubrimientos pasan a ser como estas tendencias, después estas modas repetitivas, no sé, por lo que hacía, lo mismo que hizo Warhol, que repetía, instaló una moda. Sin embargo, acá en Valparaíso debiéramos nosotros tener la capacidad, considerando que nacemos desde la precariedad, lo que hablaba, somos casi todos, o la mayoría de la Escuela de Bellas Artes, en donde, claro, esa escuela es una trinchera, es un hoyo, así como los alambres de púa, ¿cachai? Donde te enseñan y te dicen, aquí está la piedra, aquí está el martillo, y vamos y trabaja, y resiste, y persiste, y resiste, que fue lo que hablamos la primera vez que topamos en la calle con el Henry, y me pareció súper bien esto de tres conceptos que son capaces de unirse cronológicamente en el desarrollo de una idea.
Por lo tanto, instancias como esta y creo que nos ayudan a abrir esa capacidad de decir, oye, mira, de acá empezó Abeli, también se va al paraíso, ¿sí? Acá empezó Abeli, a pesar de que estamos al lado de Costas Negras, tenemos la capacidad de desarrollar un mirador turístico, cultural. Por lo tanto, esta capacidad de ser contemporáneo más allá de lo que pinto, más allá de lo que hago. O sea, creo que el artista se desarrolla en una dualidad, porque lo que hago, cómo lo hago y a dónde va. Me recuerdo la reflexión de que con un emplazamiento, si entiendo bien, corrígeme si estoy estudiando mal, porque estamos en la dinámica de responder preguntas, solo por eso, o si no lo abrimos como un gran conversatorio, ¿no? Se llama conversatorio. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, el rol de mediador no tiene ningún sentido, señores, permiso, muchas gracias. Estamos resistiendo. Estamos resistiendo. Te iba a decir, no sé, que en realidad no iba a hablar porque lo mío no era una pregunta, sino que todo esto genera, reflexión sobre el tema. claro, genera una reflexión de, o sea, ustedes son de la generación anterior a la nuestra, en el fondo han sido los que han ido guiando este proceso, y un gran proceso. Ustedes anteceden a otros, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, acá hay una cuestión temporal también. Como Valparaíso, o sea, yo entré a estudiar el año que se crearon las campanas y dijeron Valparaíso es patrimonio de la humanidad. ¿Y qué sucedió? Se ha ido profesionalizando ¿qué? El extractivismo en torno al patrimonio. O sea, vamos desarrollando patrimonio, vamos gentrificando, vamos elitizando, ya, pero muchos artistas se han negado a eso y se relegan a su cuadro, a su pintura, a su escultura, a su grabado. Dicen, no, yo no participo. Y termináis en el fondo marginándote. E instancias como esta, que son reflexivas, que son conversatorios, como dijo el Pato, te llaman a más que generar preguntas. O sea, sí, me generan muchas preguntas, o sea, estaba tratando de anotar qué pregunta poder... Pero Pero siento que las reflexiones de cada uno son las que entregan la creo que respuesta. son súper buenos tiempos, paradojalmente, con toda la problemática, creo que son buenos tiempos los que se viven. Sí, porque hay muchos problemas, hay mucha coyuntura. Es bonito estar aquí en Valparaíso, encuentro que es interesante para crear. Los mejores tiempos son los problemáticos. En eso tendría que estar de acuerdo, sí. Convengamos que Valparaíso es una ciudad que en sí mismo, para poder sobrellevarla, implica resistir mucho, ¿no? Sí, porque muchas carencias, lo que está diciendo tú es cierto, es de esa trinchera, porque un hoyo para eso en general. Pregunta, ¿hay que quieren hacer algo? Sí, yo quería también decir algo que me está dando vueltas y parte me tengo que ir porque hoy es mi cumpleaños. Estamos Es mi propio regalo, ahí lo dije viendo por ahí. A mí me ha resonado mucho desde que he leído el cartel, la palabra resistencia, y habéis partido hablando, y luego me ha encantado que lo hayas rescatado porque la verdad me estaba perdiendo, porque no soy teórica del arte bueno, hace tiempo sí que estudié, ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, yo en Barcelona era de un colectivo de activistas que se llama Resistimos en el Gótico, ¿no? Y trabajamos ayudando a las vecinas básicamente que se puedan quedar en su barrio, ¿no? Y fue muy interesante que fui a la asamblea de otro barrio que era como más radical, ¿no? Como otro estilo, y me decía, pero ahí en el Gótico resistís. ¿Y qué onda con resistir? Y yo, no sé. Y dice, no, porque es que resistir es un acto pasivo, como acá luchamos, ¿no? No solo resistimos, luchamos. Y escuchando un poco lo que estabas diciendo, también me ha resonado mucho lo de los tiempos, ¿no? Y el tema de la cosificación, ¿no? Y de la institucionalización, y cómo todo se va como conceptualizando, ¿no? Y encasillando. Y pensaba en esto de la resistencia y el ataque, ¿no? Como ese manejo de los tiempos y también de lo individual y lo colectivo, ¿no? Como el artista, el pintor, ¿no? Tiene todo ese estigma de una persona aislada, ¿no? Que está ahí como un loco haciendo cualquier cosa para colgarlo en el comedor de cualquier casa. Y como
hoy en día, ¿no? Hay como todo un... Y estos conceptos como son interesantes de ir viendo, ¿no? Porque a veces quizás nos dejamos llevar y, pucha, algo así tan sencillo, ¿no? Como nosotros que nos esforzamos tanto en elegir ese nombre, resistimos en el gótico y nos lo creíamos así como que éramos los más radicales, y me voy a la Sandra del barrio de al lado y dice, pero ¿qué onda? ¿Sí? ¿Y qué no lucháis? ¿Y qué nos vamos a quedar resistiendo toda la vida, no? Entonces creo que es interesante también ese como papel del actor, ¿no? Del que hace, ¿no? Y que hay que resistir, pero también hay que hacer, y también se habla eso del contexto, ¿no? Bueno, un poco me ha costado de Perfecto, sí. Es interesante porque hay un debate también respecto a la definición de estos conceptos, de esta hipótesis de trabajo detrás del fenómeno de la pintura local en Valparaíso y todo lo que este tipo histórico ha tenido. Pero claro, es una buena reflexión. O sea, resistir también, alguien puede decir resistir también es una forma de lucha. Sí. A ver, pero yo entiendo que... Disculpa. Sí, claro. En realidad, como lo que preguntaba ella, que es como llegar como a lo que hay que tocar en realidad, cuando hace un arte y todo eso. Hay una filosofía que se llama The Spirit del Escalier. Sí. Yo cuando ella me vino al tiro eso, y es como llegar a la esencia misma que uno tiene. De hecho, cuesta llegar a lo que el universo me está diciendo que yo tengo que decir. Es como algo así. Pero eso te puede servir esta filosofía, si a mí me ayuda. Porque yo también quedo con frustraciones al no decir lo que yo realmente quiero. Porque hay momentos en que uno tiene que decir ciertas cosas y uno calla. Entonces, el espíritu está lleno. Te dice de que uno va subiendo una escala. Y ahí uno llega como a la claridad. Algo así. Ya sé que no sabían sobre esa filosofía. Sí, gracias. Tú tienes una cuota mística también. Yo quería hacerme cargo un poquito de lo que decía. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Oria. Gracias por opinar en todo caso, porque así se dinamiza más el conversatorio. Claro, tú te refieres a la acción social entonces, o al artista como agente de acción social, una cosa así. Bueno, obvio, sí, no sé, yo lo entiendo así. Yo como pregunta, ya, pintar en sí mismo no te lleva a pensar que puede ser eso. O ya dedicarse al arte en sí mismo puede ser sí, una resistencia. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice hoy día todo el medio? Usted lo que tiene que hacer es ganar plata. Y aquí hay una tracadá, un grupo no muy mayor en todo caso, de tipos que se eligen vivir precariamente porque lo que quieren es primero que nada, en un acto onanista tremendo, ¿no es cierto?, que es el creador. Pero si tú logras interpretarte a ti mismo, como la de atrás decía, llegar a esa cosa de sacar eso, increíblemente va a estar llegando mucha otra gente, a pesar de que fuiste tremendamente egoísta en ese acto, digamos, de llegar a tu máxima expresión del desarrollo de tu arte. Pero yo pienso que esa frustración tiene que ver con que la persona no trabaja los elementos técnicos del desarrollo de su arte. Así de sencillo. Porque a mí me pasó durante mucho tiempo con la pintura, que yo decía, no, esta cuestión no. Y después empecé a ver que sí. Pero eso era el trabajo, era hacerme cargo de los conceptos de la pintura a través de la época y cómo yo lo interpretaba ahora, que era lo que me preocupaba. No hacer lo que decía Samuel, una cosa que pareciera netamente una foto y ya está logrado, ¿no es cierto? Y me repito, qué sé yo, al barroco. No basta con eso, tiene que interpretarme ahora, esa es mi preocupación a mí como artista contemporáneo. Pero eso es muy individual, es tremendamente egoísta, pero la paradoja es que si tú logras hacer algo que le llega a una, dos, tres personas que vienen a la exposición, y que a mí por fortuna me ha pasado y te diga, y le pasó a mis compañeros también, oye, esto me está diciendo, y esto, otro, ya sí pasa por ahí, lo que yo pensé, pero más encima te anota dos, tres claves más, y llega otra persona y anota otras claves más que le parecen a ella. Entonces los vectores de interpretación de eso se están expandiendo. ¿Y por qué se llega a esa comunicación? Yo sin querer ser tampoco pedante, ni mucho menos,
pero tiene que ver con la herramienta técnica, así de frío, que tiene que hacerse cargo su arte, para después expresarla, digamos, de manera intuitiva, tiene que llegar a, digamos, a dejarla sin ni siquiera pensarla. Entonces, al menos personalmente, por ahí pasa, en mi caso, digamos, esa manera de expresar, o de llegar a expresar, que era la preocupación de la primera pregunta de la niña que está ahí con el gorrito. Ahora yo lo que decía Oria, es el nombre lo tomé más como una metáfora, y una metáfora que yo la llevo para otro lado, otra pequeña granada, que es que, claro, la relativización de las cosas, en este caso, como decía, mira, en este lado se está resistiendo, en este lado la gente que está trabajando de otra parte dice, pero ¿cómo? ¿Pero dónde está este empuje que no solo estar aguantando, como se puede entender de cierta manera para que son más radicales? Yo lo veo con la relación con la falta de escena, del concepto de escena. O sea, la acción, o sea, reacción o proposición, tanto como el trabajo que inaugura Pancho, por ejemplo, con este ciclo, es un elemento desde el concepto de pintura, pero no queda ahí. O sea, son un montón de otros elementos y trabajos de cosas que son propositivas dentro del arte, tanto estamos hablando como el contemporáneo cualquiera, en donde para que se constituya una escena tiene que haber una acción, no solo de estar en un estado de resistencia, sino un estado de actuar hacia el fin de lo que se necesita, por ejemplo, en un estado de la cuestión de una ciudad, de un territorio determinado. Ahora, estos ejercicios sí podrían ser un principio para instaurar un tipo de escena determinado, porque el arte contemporáneo en Valparaíso no existe. Existen algunos personajes puntuales, pero es más fácil que se construya una escena más pronto de pintura en Valparaíso que arte contemporáneo. Entendiendo el arte contemporáneo como una diferencia que tengo con Pato Gruna en ese sentido, estoy hablando, pero es más lo discutir, obviamente. Y eso. Y con respecto a lo que decía, no sé cómo. Me acordé de la pintura de los años 70, cuando decían que no existía la lectura. Sí, pues claro, solo una cosa cortita. Contenido filosófico también. Sí, está súper bien, pero en mi caso, hablando, yo diría, y arrogándome el término, como artista, ¿qué artistas teóricos que uno tiene el zapato? Claro. Pero sí, yo como artista, como pensando como artista, a mí me aterraría llegar a una definición o una conclusión, no sé si la palabra hasta el final, llegar como a un resultado final que me satisfaga. La idea es que siempre sea un problema. O sea, vivimos en esa dimensión y el arte se hace cargo de ese problema, pero a nivel estético, de siempre estar en un problema dentro del estético. Bueno, siempre se dice que estamos pintando el mismo cuadro, sí, tocando el mismo tema. Mira, lo que pasa es que yo creo que igual es mucho más fácil en otras áreas de expresión artística, la música, la poesía, o lo que sea, identificar los estilos, la estética, la forma. Al analizar una obra es mucho más fácil, pero las artes visuales es como un queso, porque nos enredamos en esto que es lo contemporáneo, pero lo contemporáneo creado desde estos centros culturales de arte de dominación, aunque no lo queramos, desde Europa y de donde está toda la enseñanza y toda la literatura, a lo que realmente nos está pasando a nosotros, que es lo contingente. O sea, nos perdemos en la forma de lo contemporáneo. Y yo puedo llegar a copiar a Joseph Beuys o a David Hill, entendiendo que eso es como lo contemporáneo. Y me pierdo en esa forma, sin entender mi contexto. Ahí yo creo que, por eso que es interesante manejar todos los lenguajes un poco en la medida que más se pueda, o sea, en la estética y de ahí específicamente en la pintura, en toda esta evolución que hay en todos estos procesos, para llegar a plasmar mejor esto que yo quiero decir. Ahora, claro, es un recorrido largo, a lo mejor le puedo achuntar al principio, pero luego lo voy a ir perfeccionando. Y está claro que
interactuando entre todos los artistas posibles y exposiciones, eso se va a ir afinando. Pero a mí me da la impresión siempre que cuando uno trata de explicarle a alguien un estilo u otro, es mucho más enredado que si tú decís, esto me suena a Coltrane, por ejemplo, o en poesía, esto es Nicanor Parra. ¿Cachai? Es mucho más fácil. Es decir, o esto tiene esa influencia, pero en la pintura, en las artes visuales, muchas veces me he visto explicando a alguien, en realidad, es súper enredado, porque hay muchas variantes que no se manejan. O sea, También puede ser lo mismo ejemplo con arte plástico, ¿por qué no? Tengo una pregunta. A Samuel, tú al principio hablaste de la resistencia, igual cuando yo escuché, cuando vi el asunto, la resistencia me sonó súper ochentero, así como, estamos resistiendo. Pero tú hiciste una analogía muy interesante que tiene que ver con este aparato electrónico que es la resistencia, ¿cierto? Que acumula, ¿cierto?, gran energía, que podría ser la energía de cada uno de ustedes en el grupo, ¿cierto? Y que eso después se reparte, o se distribuye, o se dirige, o como se quiera decir. ¿Ustedes como grupo han pensado en eso? ¿Le han dado más vuelta a esa idea de tan electrónica, como pieza de música electrónica? Llevarla a ese contexto de grupo, de arte visual, de Valparaíso, de territorio. Me gustó mucho cómo la analogía que hiciste. O sea, lo conversamos, no sucedió así como tú dijiste, que hayamos continuado y hayamos llegado a algo. Así Ustedes están en el proceso. Claro, eso no ocurrió, pero sí lo conversamos y en la segunda reunión también lo planteé de nuevo, como en tanto como yo, entre comillas, curador o co-curador, iba a contextualizar, armar un cuerpo de todos los artistas y artistas que estaban en el trabajo, y ese fue en el bar, me acuerdo, y ahí donde de nuevo insistí y propuse cómo podía contextualizar desde este concepto de la resistencia como electricidad. Y hubo una comprensión, ¿sí? ¿Te gustó? Pero algunos dijeron sí, pero quedó como un consenso más intelectual de qué manera se va a encauzar esto para poder definir el concepto curatorial de la exposición. Pero no como continuidad de trabajo, como dices tú, para otras cosas. Es decir, sería súper interesante igual, pero digamos que como por ahí. Sí, porque el concepto igual es complejo, o sea, admite muchas lecturas. Si yo pongo resistencia también puedo estar hablando del fusible. Generalmente yo entiendo resistencia como fusible. Y el fusible es el grupo, ¿no es cierto?, por ejemplo, de ministros que rodea al presidente para que se quemen ellos y no el presidente. Entonces nos va a sacar y nos va a cambiarlo, de acuerdo a las crisis. Entonces se supone que si lo tomamos por ahí, los artistas tendrían que hacer eso. Como dijiste tú, ataque y resistencia. A lo mejor de cierta forma sí lo somos. Entonces es interesante incluso mirarlo en un sentido de kamikaze. Podría hasta ser. Pero ahí en ese caso es como que son dos cosas súper distintas, o sea, la resistencia y el fusible, o sea, la resistencia aporta al desarrollo del trabajo completo. El fusible es una medida de emergencia, ¿no? Como el ejemplo que hiciste tú de los ministros, o sea, después, chao. En este caso, yo entiendo, Cristian, que lo que busca es que esta plataforma o que esto se transforme en una pieza fundamental, un mecanismo fundamental de desarrollo, de conversar el arte, de conversar la pintura, de conversar cuál es la función de la pintura. Sí, obviamente, rescatemos lo que expanda más el término. Pensando en lo contemporáneo de cómo se comienzan a desarrollar estos nuevos colectivos basados, no sé, por las confianzas, en los propios trabajos, en los desarrollos académicos, cómo la Escuela de Bellas Artes es capaz de tener oficio y últimamente comenzar a tener un poco más de academia. O sea, en realidad seguimos precariamente funcionando, pero ya tenemos un poco más de herramientas, ya no tiramos piedras más de la trinchera. Sí, y es interesante, porque me gustó tu pregunta, y también la junto un poco con lo que decía Grange. Si pensamos en el contexto de global como globalización, uniéndolo a tu pregunta, me imagino como un buen ejercicio ese de buscar así puntos de resistencia positivo no en el sentido de electricidad, positivo en el sentido humanista, cómo se canalizan socialmente dentro de trabajos posteriores. Por eso es interesante.
Eso es parte de las externalidades positivas que tiene el mismo proyecto. Ahora, para mantener la metáfora de la resistencia, una de las condiciones de la resistencia es que siempre va a mantener la temperatura. Exacto. Exacto. Pero el concepto de resistencia es que el electrónico está ligado al de fusible. Eso yo te lo digo. Yo no soy experto en eso. No, estamos confundidos. Está ligado. Pero bueno, igual porque está lo que dices tú, pero está también lo que estoy diciendo yo. Lo que no deja de ser inquietante, pero atractivo. Pero que después se trabajo. Yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos también, ¿no? Es muy interesante también que él ha hecho mucho hincapié como contextualizarse entre el arte y las épocas y los cortes, y que tiene mucho que ver con el tiempo, con cómo se manejan los tiempos. Claro, pero ojo, lo decía no solo en términos positivos, también es negativo, cuando se cosificaba, por ejemplo. Sí, pues. Eso me refería también. Pues que también en una resistencia también puede ser fácil que te acabes cosificando porque estás de alguna forma pasiva, ¿no? Entonces, tienes mucha presión, ¿no? Hay un riesgo Me permite a propósito de cómo se produce la cosificación, ¿no? Es una anécdota que pasó hace poco. Me encuentro con un ex compañero de colegio en una especie de concierto y él llevaba una polera de Che Guevara impresa en una polera hecha en patronal. No es Yuri, no fue compañero mío. Y yo le digo, hola, ¿cómo te va? Dice, acá como resistiendo. Pero el riesgo no solamente es de cosificar, sino que si nos vamos a otro extremo también es de idealizar. Y de ahí, ¿no es cierto?, a irse a la metafísica. Entonces, que es un gran problema, digamos, para el arte, ¿no es cierto? Claro, la metafísica en realidad en términos no ayuda en ese sentido. Nos ayuda sí la vista, digamos, de la materialidad de nuestra existencia. De la nación presente. Estimados, gracias. Entonces, Muchas gracias por acompañarnos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, primero quiero dar las gracias porque me parece súper interesante poder hablar de este tema y me gustaría proponer a lo mejor un tema así como de conversación con artistas, pero yo tengo un amigo científico que siempre me dicen que les gustaría como vincularse con el arte, y de hecho uno es experto en transferencia de calor, de lo que estaban hablando, como de la resistencia, y él siempre me dice, hay que unir esta parte como de la arte con la ciencia. Bueno, se ha hecho igual, donde a lo mejor, por ejemplo, nosotros los artistas que siempre estamos resistiendo, o sea, para mí lo que, no sé, Patricio dijo tiene mucho sentido, o sea, ya el hecho de ser un escritor es un acto de resistencia, que estamos ahí luchando desde la precariedad, de hacer nuestras cosas. No siempre la precariedad. Bueno, no siempre, pero... Algunos son millonarios. Sí, pero es un camino que igual no es tan fácil, o sea, independiente de cómo se llegue a vivir y todo. No, por lo general es muy difícil. Esas son las excepciones. Se confirman las reglas, ¿no? Desde la decisión de tomar, la decisión de estudiar arte, ya hay una resistencia de parte de los papás. Además, un contexto totalmente neoliberal. Podría ser totalmente de acuerdo con eso. O sea, ya cuando tienen que Qué interesante lo que planteas tú, Pamela, porque me parece que la resistencia parece que es implícita la decisión incluso ahora. O sea, sí, a mí, no solo la lectura. A mí, yo he sido muchos años profesora y a mí siempre me decían muchos alumnos, mi papá, claro, que van a ir de hambre, no me dejan, o ahora me pasa como hago bastante terapia, que me llegan alumnos que me dicen que son más adultos y que me dijeron nunca me permitieron estudiar arte y ahora quiero dejar mi carrera y dejan carreras completas. Yo tengo una amiga ingeniera que dejó todo lo que tenía y ahora se dedica a hacer el arte, entonces igual eso no es malo, tenemos que ir a cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, gracias por venir. Gracias. A propósito de si instauramos eso de la resistencia implícita, estarían fritos los otros dos grupos, tendrían que hablar de resistencia todo el rato. Sí, pero como referencia. Yo quisiera hacer, para ya cerrarlo, igual ha sido largo y bonito, que ojalá pudiésemos estar en las otras instancias, sobre todo la tercera, porque a ver cómo se define la pintura en esa etapa, en esa instancia,
La a tercera ver es que, persistencia. en persistencia, con un proceso y después viene la pintura expandida, la pintura, entonces hay ejercicio fotográfico, ejercicio collage, y que también lo podamos discutir, porque están todos invitados, ojalá que podamos continuar con este debate. Exacto.